y la alabanza te pertenecen, Padre. Quiero darte gracias por este día en el que tu bendición está con cada uno de nosotros. Gracias por cada hogar, cada familia, en la que tu gloria se manifestará, Padre. La que estoy convencido con todo mi corazón que tu bendición va a venir, Señor, y tú vas a transformar la vida y los corazones. Vas a cumplir tu propósito. Tu palabra, Señor, se cumplirá. Tu palabra será una realidad. Hoy queremos bendecirte, queremos unirnos como tu pueblo y tus hijos para adorarte, para bendecir tu nombre y exaltar tu grandeza, Padre. Para darte gracias por todas las cosas que tú has hecho y las cosas que estás haciendo, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por esta semana, Dios, que culmina. Gracias, Dios, porque fuiste fiel, nos guardaste, porque en los momentos buenos nos diste, Señor, tranquilidad, bendición, y en los momentos no tan buenos estuviste ahí con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque todas las cosas que hemos vivido sabemos que están en control, están en tus manos, Señor, y con todas tienes un propósito. Tu palabra nos enseña, Dios, que los que te amamos a ti, los que decidimos amarte a ti, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todas las cosas que pasan en nuestra vida y en nuestra familia y a nuestro alrededor tienen un propósito divino. Y ese propósito es llevarnos a la bendición, es llevarnos al cumplimiento de la palabra, es llevarnos a ese camino donde tú nos quieres formar y llevarnos a ese lugar donde tú quieres cumplir tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas, Dios. Gracias por todas las cosas, Señor. Queremos hoy agradecerte. Queremos hoy agradecerte por todas las cosas, Señor. Queremos bendecirte y adorarte, Padre. Queremos darte gracias, Señor. Quizá esta semana no te hemos agradecido, pero hoy queremos hacerlo en este momento en el que aquietamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, en el que nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, a meditar en lo que dice tu Escritura, a meditar en tu palabra, Señor. En este momento queremos aquietar nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros. Padre, queremos agradecer, queremos bendecirte, queremos adorarte. Queremos, Señor, colocar todo delante de ti y pedir que la paz tuya sea inundando nuestro corazón. Que la bendición tuya venga sobre cada familia, sobre cada hogar. Que venga un toque sobrenatural del Espíritu Santo. Que venga una bendición sobrenatural. Que venga el poder de tu Espíritu, el fuego de tu Espíritu en este momento fluya sobre cada familia. Padre, perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad y de toda iniquidad, Señor. Rompe la cadena del pecado. Pudre los yugos de la esclavitud. Rompe las cadenas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que traigas libertad. Te pedimos que rompas las cadenas. Te pedimos que pudra los yugos de esclavitud, Señor. Que seas tú obrando, Padre, y que seas tú haciendo tu voluntad en nosotros. Que seas tú manifestándote de una manera sobrenatural. Que nos perdones por pecar contra ti, por pecar quizá con nuestros pensamientos, quizá con nuestras palabras, con nuestras acciones, con malos deseos. Señor, perdónanos y trae en este momento libertad, trae sanidad, trae restauración. Rompe las cadenas, Señor, que han sido puestas por causa del pecado. Pudre los yugos, rompe maldiciones y ataduras, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú trayendo libertad sobre nuestras vidas y sé tú trayendo bendición. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que en este día tomes el control, que en este día te manifiestes, que en este día seas tú, Señor, obrando y hablando a nuestro corazón,
Dile a Jesús, háblame, Señor. Habla mi corazón. Habla mi vida. Dile, Señor, habla a mi familia. Dile, Señor, trae libertad a mi casa. Trae libertad a mi familia, Señor. Trae libertad en mi hogar. Trae libertad en mis hijos. Trae libertad, Señor. Porque si tú nos libertas, como dice la palabra, seremos verdaderamente libres. Señor, te pedimos que obres y que te glorifiques de una manera especial y de una manera sobrenatural. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes en este día precioso que nos da el Señor para escuchar su palabra. Y quiero invitarte para que saques este tiempo para oír lo que Dios tiene para ti, para recibir una palabra que Dios tiene para ti, que invites a un familiar, a un amigo, para recibir una palabra que cambiará tu vida, una palabra que cuando tú la tomes transformará tu corazón, una palabra que transformará tu familia, tu entorno, pero también tu destino, tu futuro y tus generaciones. Yo creo que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual el Señor la dejó, para lo cual el Señor la envió. Y hoy hay una palabra de Dios para ti. Hoy hay una bendición de Dios para ti, para tu casa. Lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón para escucharla, para meditar en ella y para ponerla en tu vida y creerla, porque Dios quiere hablarte por medio de la palabra. Dios quiere hablarte y mostrarte cuánto te ama. Por eso hoy quiero invitarte para que aquietes tu corazón, para que te desconectes de todo lo demás y solo te conectes con este video, con la palabra, con lo que Dios tiene para ti. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de aquietar nuestro corazón, y la importancia que tú le das a este tiempo va a marcar la diferencia en lo que Dios va a hacer en tu vida. Cuando tú le das importancia, cuando tú sacas el tiempo, cuando tú dedicas este tiempo a escuchar la palabra, aquietas tu corazón y tu vida y dispones el tiempo para lo que Dios quiere hacer, quiero decirte que Dios se va a sentir honrado por ti, porque tú sacaste unos minutos para honrarlo a Él con reverencia en tu corazón. Por eso yo quiero invitarte para que cada vez que tú recibas una palabra, veas un video como estos, aquietes tu vida y le des la importancia que esto requiere. Hoy quiero invitarte para que vayas con nosotros a la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, el capítulo 9, el verso 3 al verso 7. Vamos a leer en este día la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: heme aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa. Damos gracias a Dios por su palabra. Que el Señor abra nuestro entendimiento hoy, que podamos comprenderla. Señor, cubre mis carencias y permíteme hoy transmitir tu palabra, esa palabra que trae vida, que trae esperanza, que trae salvación, que trae vida eterna. Permíteme hoy, Señor, transmitir tu palabra, una palabra llena del Espíritu y llena del poder tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta palabra, una historia
tremenda, es una historia para reflexionar. Quiero hablar cómo el pecado nos roba la bendición, cómo nos aparta del destino, del propósito, de la voluntad, cómo el pecado puede dañar no solamente una vida, sino una familia y unas generaciones, cómo el pecado hace que se dañe el propósito y el plan de Dios. Muchos piensan y dicen, el plan de Dios o el propósito de Dios no se pierde. Yo veo la palabra que el plan de Dios y el propósito de Dios se puede perder, y se puede perder por causa del pecado. La palabra nos enseña en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará. Nos habla claro acerca del pecado. Cuando cometemos pecado, cuando permitimos una vida de pecado, cuando permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros, ese pecado impide que haya prosperidad, impide que se cumpla el plan de Dios, impide que se cumpla el propósito de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios. Por eso puedo decirte hoy, en lo que he leído de la palabra, en lo que he estudiado de la palabra, que el pecado daña el propósito de Dios. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito con tu familia, con tus hijos, pero también con tus generaciones, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso, y cuando tú entregas tu vida al Señor, el propósito de Dios para tu vida se activa, el plan de Dios se activa, la voluntad de Dios se activa, y Dios comienza a obrar y comienza a hacer muchas cosas a tu favor para cumplir ese propósito y ese plan. Dios comienza a obrar en tus hijos, Dios comienza a obrar en tu hogar, Dios comienza a transformar, Dios comienza a hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Pero el pecado nos comienza a apartar del plan, nos comienza a apartar del propósito. Y quise tomar esta historia, esta palabra, para ilustrarlo en esta mañana. En esta historia vemos unos personajes, al rey David, vemos a un siervo que era el rey David, pero había sido siervo de Saúl, del rey que había anteriormente. Vemos a un hombre llamado Mefibosé. Mefibosé era el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, era un príncipe, el cual tenía un futuro brillante, el cual tenía un plan de Dios trazado, un propósito, un destino, pero el pecado de su abuelo Saúl hizo que ese plan se dañara, que ese propósito se dañara. Hizo que se dañara el propósito no solo para él, sino para su hijo, para su nieto. Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La maldad se refiere al pecado, se refiere a la iniquidad, se refiere a alejarnos del propósito y el plan de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir la ley de Dios, es no obedecer los mandamientos. Cuando hablamos de los mandamientos, hablamos acerca de el honrar al Señor, de amar a Dios sobre todas las cosas, de no tener imagen y semejanza de Dios, de honrar a los padres, de no robar, de no matar, de no mentir, de no adulterar. Y todas estas cosas son los mandamientos de Dios. Cuando transgredimos estos mandamientos, cuando no obedecemos la palabra, estamos pecando, nos estamos alejando del plan de Dios, porque ese pecado nos aparta de Dios. No que Dios se aparte de nosotros, porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios está sentado en su trono, porque Dios es soberano y nosotros estamos delante de Él por su gracia, su voluntad y su propósito. Y nosotros estamos ahí y el pecado nos hace alejar de Dios. Y ese pecado que cometió el rey Saúl hizo que él perdiera su reino, hizo que se dañara el propósito de Dios, hizo que se dañara el propósito de Dios para Jonatán. Pero en la historia que tomé vemos a un nieto, el cual es lisiado de sus dos pies.
Cuando muere el rey Saúl, cuando muere Jonatán, dice la palabra que la mujer que cuidaba al niño sale corriendo con el niño y el niño cae de sus manos y se rompe los pies y queda lisiado en sus pies. Y cuando dice la escritura que él vive en Lodebar, nos habla, esa palabra Lodebar significa sin pastos, significa sin gloria, significa que es un lugar de necesidad, de pobreza, de escasez. Vemos un niño que tenía un destino brillante, era el príncipe de Israel, ahora viviendo en un lugar donde había escasez, donde había pobreza, donde había necesidad. Y vemos cómo el pecado de un hombre hizo que se dañara el propósito y el plan de Dios. Hizo que viniese una maldición sobre unas generaciones y sobre sangre inocente. Y vemos cómo este hombre crece quizá con resentimiento en su corazón, con tristeza, con dolor en su corazón, porque no solamente vive en un lugar de necesidad, sino que aparte de eso está lisiado de sus dos pies. Veo en esta palabra que el pecado hace que se pierda el propósito y el plan de Dios. El pecado trae maldición, el pecado trae ruina, el pecado trae pobreza, el pecado trae soledad, el pecado trae amargura, el pecado trae necesidad, el pecado trae deseo de muerte, el pecado daña la autoestima. Y yo veo todas estas cosas en un hombre llamado Mefiboset, un hombre que vive en un lugar sin gloria, sin pastos, en un lugar donde está alejado de la presencia y del plan de Dios. Muchas veces, sin darnos cuenta, ese pecado que cometemos nos está alejando de Dios, nos está alejando del propósito de Dios, nos está alejando del plan de Dios, nos está alejando de la voluntad de Dios. Y sin darnos cuenta, muchas veces el pecado está haciendo que estemos dejando un legado de maldición sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. Y el consejo que nos da el Señor es que nos apartemos del pecado. El consejo que nos da el Señor es que confesemos nuestro pecado. Por eso en 1 Juan 1:9 dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Por eso la palabra nos enseña que Cristo Jesús vino a morir en una cruz por amor a nosotros y por nuestros pecados, para redimirnos de la maldición del pecado. Por esa razón nosotros debemos confesar nuestro pecado, debemos confesar al Señor nuestro pecado y apartarnos de Él, alejarnos de Él, para poder estar encaminados en el plan y en el propósito de Dios, para tener un cambio de vida, porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es tan grande que no solamente hará Dios con nosotros cosas grandes, sino que esas bendiciones trascenderán a nuestros hijos, trascenderán nuestras generaciones. Estamos dejando un legado de bendición en el ámbito espiritual. Estamos dejando un legado de bendición sobre ellos. Por eso debemos comenzar a alejarnos de todo lo que es pecado, comenzar a obedecer la palabra. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo podremos obedecer la palabra? Recuerden lo que dice la palabra en Oseas capítulo 4, verso 2. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a vivir de cualquier manera. Y comenzamos a justificar el pecado, las malas acciones. Las cosas que hacemos mal las comenzamos a justificar, pero es porque ignoramos lo que dice la palabra. Si conocemos la palabra, si tenemos conocimiento de la palabra, entonces podremos caminar en la palabra y obedecer la palabra. Y si obedecemos la palabra, entonces estamos alejándonos del pecado, porque la palabra de Dios limpia nuestras vidas. Jesús dijo
vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he dado. La palabra de Dios es tan poderosa que no solamente nos hace reflexionar, pensar, sino que también transforma nuestras vidas, porque transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de ver las cosas. Ya comenzamos a ver las cosas no como el mundo las ve, comenzamos a ver las cosas como Dios las ve. Comenzamos a ver las cosas desde otra perspectiva y comenzamos a apartarnos de todas esas cosas que ofenden a Dios, que transgreden la ley de Dios, que transgreden los mandamientos. Dice la palabra, el que robaba no robe más. Dice la palabra que no debemos mentir, que no debemos codiciar. Dice la palabra que debemos amarnos unos a otros. Dice la Escritura que debemos hacer muchas cosas que quizá desconocemos, pero nosotros debemos comenzar a obedecer la palabra, porque eso no solamente va a traer una transformación a nuestra vida, sino que va a tener un impacto poderoso, porque va Dios a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros, y el propósito que Dios tiene para nuestros hijos, y el propósito que Dios tendrá para nuestros nietos y para nuestras generaciones. Dios comenzará a hacer cosas maravillosas. Yo veo cómo este rey David nos da una gran enseñanza de lo que Jesús vino a hacer en la cruz, porque Mefiboset vivía en un lugar sin gloria, alejado de Dios, apartado de Dios, en un lugar de pobreza, de escasez y de necesidad. Un hombre o un niño que estaba destinado a un gran futuro, ahora vive en un lugar de necesidad, de pobreza, de ruina y de miseria. Y veo a un rey llamado David que pregunta y dice, no ha quedado nadie de la casa de Jonatán a quien haga yo misericordia. Y este hombre dice, ha quedado uno. Se llama Mefiboset y vive en Lodebar. Y dice que David dijo, tráiganlo delante de mí. Cuando viene, él tiene temor, porque en ese tiempo cuando moría un rey y otro iba a tomar su lugar, toda la descendencia moría. Toda la descendencia moría para que nadie viniese después a reclamar el trono. Y por eso Mefiboset tenía temor de venir al rey. Pero él viene al rey porque David lo mandó a llamar, y cuando viene a él se postra delante de él y dice, he aquí a tu siervo. Yo creo que él pensaba que le iba a quitar la vida, pero por el contrario le devolvió la dignidad. Por el contrario le dijo, te devolveré todas las tierras de tu padre y de tu abuelo, te las entregaré todas a ti, y tú te sentarás a mi mesa y comerás conmigo todos los días. Esta es una enseñanza poderosa, porque es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Es una referencia de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en nuestras vidas. El pecado nos llevó a vivir a Lodebar, nos llevó a vivir a un lugar sin gloria, sin bendición, alejados de Dios. Este pecado nos alejó del Señor, nos alejó del plan y el propósito, y cuando estamos alejados de Dios, estamos viviendo en la ruina, en la escasez, en la enfermedad, en la pobreza, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo es lo que vemos que hizo David con este hombre. David lo hizo con un hombre. David lo hizo con Mefiboset, pero nuestro Señor Jesucristo vino a hacerlo con todo el mundo, porque es lo que dice la palabra en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Lo que hizo David con Mefiboset, lo llamó no para condenarlo, no para quitarle la vida, lo llamó para restituirlo, lo llamó para devolverle su dignidad, lo llamó para restaurarlo, porque era el nieto de un rey, porque era un linaje, porque tenía un linaje. Tú y yo, por medio del sacrificio de Cristo, nos convertimos en hijos del Rey. Nos convertimos en aquellos que tenemos un linaje, en aquellos que somos un pueblo escogido por Dios. Tú y yo, cuando aceptamos a Jesús, nos convertimos en parte de un pueblo escogido, en un pueblo que tiene linaje, que tiene bendición, que tiene un Padre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el dueño de todas las cosas, que es el Dios del cielo y de la tierra, del universo, y el dueño de todas las cosas. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, nos convertimos en parte de este reino. Y lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue a volvernos la dignidad, fue a restaurarnos, a restaurar el propósito con el cual el Señor nos creó. Porque cuando veo la Escritura y Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén y les dijo: señoreen sobre todas las cosas, señoreen sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra, sobre todas las cosas les dio poder y autoridad, todas las riquezas las puso en sus manos. Y todo esto se perdió por causa del pecado. Se perdió la autoridad, la dignidad, las riquezas, todo se perdió por causa del pecado. Y Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén a vivir en lo de bar, alejados de Dios, sin gloria. Esto es lo que hace el pecado. El pecado te está alejando de Dios. El pecado te está alejando del propósito y del plan de Dios. Te está llevando a vivir a lo de bar. Te está llevando a vivir a un sitio sin pasto, sin gloria, sin agua, alejado de Dios, a un sitio de ruina, de pobreza y de necesidad. Pero el Señor ha venido para restaurar. El Señor ha venido para hacer lo que hizo David con Mefiboset. Le dijo: todas las tierras de tu padre te las devolveré, de tu abuelo te las devolveré, y tú te sentarás conmigo a la mesa. Hoy Jesús te hace una invitación para que dejes lo de bar, para que te vuelvas a Él de todo tu corazón, para que te alejes del pecado, para que dejes el pecado el cual tú sabes que está en tu vida, para que vengas a Él y te postres delante de Él. Lo que hace Mefiboset es postrarse delante del Rey. Hoy el Rey te ha mandado a llamar a ti, el Rey te está llamando. Aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores te está llamando. Ven a Él hoy y póstrate delante de Él. Póstrate delante de Él y dile: Señor, he aquí a tu siervo, tú eres mi Señor. Y Él te va a restituir, y Él te va a restaurar, y Él te va a decir: y te sentarás a mi mesa todos los días. Te sentarás a mi mesa y comerás conmigo. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es el deseo de nuestro Señor y nuestro Rey. Es el deseo que Él tiene para con cada uno de nosotros: sacarnos de lo de bar, sacarnos de la ruina, sacarnos de la pobreza, sacarnos de la maldición, sacarnos de la enfermedad, sacarnos de la muerte, redimirnos de todas estas cosas, y que sobre nosotros esté su bendición, y que cada día de nuestras vidas podamos estar sentados a la mesa con Él, disfrutando de su presencia, disfrutando de su palabra, de sus bendiciones, recibiendo bendición
y dejando un legado de bendición para nuestros hijos y para nuestra familia. Hoy la invitación que quiero hacerte es: acepta el llamado de Jesús. Mefibosé podía haber rechazado el llamado de David, podía haberse negado a ir al palacio del rey, y si él se hubiese negado, quizá hubiese terminado sus últimos días en una cueva en Lodebar, renegando, maldiciendo, viviendo en la ruina y en la pobreza y dejando ese legado de bendición para sus hijos. Pero él toma la decisión de ir ante David, y allí es restaurado y restituido, y cambia su historia, y cambia su futuro, y cambia la historia de sus hijos, y cambia la historia de sus generaciones. Yo quiero decirte hoy que si tú te acercas a Jesús, no solamente vas a cambiar tu futuro y tu destino, sino que vas a cambiar el futuro y el destino de tus hijos. Vas a cambiar el futuro y el destino de tus generaciones, porque la bendición de Dios estará sobre ti, y el Señor te restituirá, y el Señor te levantará, y el Señor hará contigo grandes cosas, pero también sobre tus hijos, pero también sobre tus nietos y tus generaciones habrá un cambio poderoso. Hoy la decisión que tomes de entregar tu vida a Jesús, de restaurar tu relación con el Señor, de comenzar a caminar con el Señor de una manera comprometida, íntegra, de comenzar a vivir para Él, no solamente va a definir el que tú salgas de Lodebar, el que tú salgas de la maldición, de la ruina, de todo lo que trae las consecuencias del pecado, sino que también va a ser que tus hijos tengan bendición y van a cambiar el destino. Vas a cambiar tu destino y el destino de ellos y de tus nietos. Hoy Dios te llama a ti para que salgas de Lodebar. El Señor te está haciendo un llamado para que salgas, para que vengas a Él, para que te rindas a Él con todo tu corazón, para que lo ames. Tú que caminas con Él, tú que lo conoces, el Señor te hace un llamado para que comiences a honrarlo, comiences a vivir cada día más para Él, a obedecerlo, a obedecer su palabra. Lo que Él te está pidiendo que hagas, hazlo. Lo que Él te está pidiendo que dejes, déjalo, porque Él te está haciendo un llamado. Ven a Él, acepta ese llamado, y lo que vas a recibir de Él es una promesa maravillosa, donde el Señor te va a decir: te voy a restituir en tu economía, te voy a restituir en tu vida emocional, te voy a restituir en tu vida sentimental, voy a restituir tu hogar, voy a bendecir tus hijos, y tú te vas a sentar todos los días conmigo a la mesa. Comeré con Él y Él conmigo, dice su palabra. Dios quiere todos los días estar a tu mesa. Acepta el llamado que Él tiene para ti. Si tomas la decisión, cambiarás tu destino, cambiarás tu vida, y Dios hará contigo grandes cosas, porque Él es bueno, porque para siempre es tu misericordia. Quiero decirte, el propósito de Dios para Mefibosé no era que estuviera lisiado y viviera en una cueva. Eso fue causa del pecado de unos padres, causa del pecado de unos abuelos. Pero llega el momento en el que el rey David le dice a Mefibosé: yo te voy a restituir y tú te sentarás conmigo a la mesa todos los días. Yo quiero decirte que este es el momento, que hoy es el día para ti, en el que el Señor te invita para restituirte, en el que el Señor te invita a sentarte a su mesa, en el que el Señor te está haciendo una invitación para sacarte de Lodebar, porque la situación que estás viviendo, quiero decirte
no es el propósito ni el plan de Dios. No atribuyas a Dios lo que no es de Dios. Hay personas que están atravesando enfermedades y dicen quizás sea la voluntad de Dios. Mentiroso el diablo, porque todas las cosas buenas vienen de Dios. De Dios no viene la enfermedad, de Dios no viene la ruina, la pobreza, de Dios no viene la escasez, de Dios no viene la maldición, de Dios viene la bendición. Todas las cosas buenas, dice la palabra en Santiago, descienden de Dios, del Padre de las luces. No erréis, hermanos, no erréis. No digas que la situación que estás viviendo, que la pobreza, que la necesidad, no digas quizás es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios para ti es que tú te sientes a la mesa con Él todos los días. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti es que seas de largos años en la tierra, que tengas una buena vejez, que todo lo que hagas prospere, que seas un conquistador, que alcances grandes triunfos, que tengas una familia llena de bendición y unos hijos poderosos, porque es la promesa de Dios. Ese es el deseo de Dios. Quiero decirte que la decisión que tomes hoy de afirmar tu relación con Jesús o de entregar tu vida a Jesús cambiará tu destino, el de tus hijos y el de tus generaciones. Pero quiero decirte hoy que es tu decisión. Mefibosé podía haber tomado la decisión de no ir a la cita con el rey. Tú hoy puedes tomar la decisión de no aceptar la invitación que te está haciendo el rey. Es tu decisión. Depende de ti el que cambien todas las cosas. Hoy quiero invitarte para que cierres tus ojos allí donde estás y repitas esta oración conmigo. Le digas: Señor, reconozco que soy un pecador y hoy quiero pedirte perdón por todos los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, porque he sido un mentiroso. Perdóname, Señor, porque he sido un adúltero. Perdóname porque he sido un ladrón. Perdóname porque he sido, Señor, quizá he matado con mis palabras. Perdóname, Señor, porque he sido idólatra. Perdóname, Señor, porque quizá he consultado a los brujos y hechiceros y adivinos. Perdóname, Señor, porque quizá he sido infiel. Porque quizás, Señor, con mis labios he maldecido. Perdóname, Señor. Límpiame hoy de mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Esa sangre que tú derramaste en la cruz para redimirme de la maldición, Señor. Límpiame. Hoy te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, lo borres del libro de la muerte. Y te pido, Señor, que seas tú gobernando mi vida, mi casa y mi familia. Acepto el llamado de venir a ti, Señor, porque quiero cambiar mi destino y quiero cambiar el destino de mis generaciones. Que se haga en mí, oh Señor, tu voluntad y que se cumpla en mí tu propósito. Hoy te pido perdón y te entrego todo lo que soy, Padre, en el nombre de Jesús. También quiero orar, Señor, por aquellos que hoy quieren tomar la decisión de afirmar sus vidas en ti, que han gustado de la palabra, pero que se han apartado. Por cualquier motivo se han apartado. Por malos testimonios, porque fueron defraudados. Quiero orar por ti hoy, porque Dios tiene un propósito contigo y el Señor te ama. Hoy, Padre, a la distancia, bendigo a todos aquellos, Señor, que han entregado su vida a ti. Y pido que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, que tu presencia los cubra,
que tú les enseñes tu camino, Señor, que traigas libertad a sus vidas. Te pido, Señor, que los guíes en tu caminar y los bendigas de una manera especial. Sana a los que están atravesando por una enfermedad. Restaura a aquellos que están viviendo momentos difíciles. Trae paz sobre aquellos que están afligidos y oprimidos. Obra en los hogares que se están dañando o destruyendo, Padre. Trae restauración y trae bendición, Padre. Trae libertad sobre aquellos hijos que están cayendo en drogas, en alcoholismo. Trae bendición sobre ellos y guárdalos de toda muerte prematura, Padre. Señor, en el nombre de Jesús oro pidiendo que obres en las finanzas de aquellos que están pasando necesidad. Que abras los cielos, Padre, y que traigas bendición sobre cada uno de ellos. Oro por aquellos que han gustado tu palabra, Señor, pero que han sido decepcionados por testimonios, malos testimonios de pastores o líderes. Señor, oro por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que vengas a sus vidas, que sanes sus corazones, que restaures sus vidas. Tú, Señor, les has llamado con un propósito, que ese propósito se cumpla en ellos. Consuélales, ministrales, Señor, de tu paz y de tu bendición, y que ellos se vuelvan a ti de todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pido que tu presencia venga sobre ellos, que tu Espíritu Santo los llene y que tu gloria los cubra. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que tu presencia fluirá sobre cada hogar, sobre cada familia, y que tú cumplirás tu palabra y tu propósito en cada uno de ellos. Y tu palabra no volverá vacía, Señor. Y tú bendecirás las familias y los hogares. Y usarás este tiempo y este video para llegar a los hogares, para llegar a las familias que necesitan oír esta palabra. Hoy lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Acepten ese llamado de Jesús para que estén a su mesa todos los días, porque Él les ama y porque Él tiene un propósito con cada uno de ustedes. Quiero invitarles para que cada domingo se conecten con nosotros a las 10 de la mañana, donde recibirán una palabra de bendición, donde Dios se va a glorificar de una manera especial. Compartan este video con un familiar, con un amigo, porque sé que será de bendición para ellos, para las familias y para las generaciones. Que Dios los bendiga y Dios los guarde.